sanitario casi al límite de su capacidad en las unidades de cuidados intensivos. Así lo informaron las autoridades de salud del municipio. La ciudad se está perfilando para una nueva ola de contagios. La capital acumuló casi el 50% de todos los casos COVID-19 reportados en el país durante el mes de enero. La última semana fue la más crítica, se registraron 4.000 nuevos contagios. Esto significa un 29.1% de positividad. Las cifras van en aumento y según las autoridades de salud del municipio, la ciudad vive una situación compleja por la pandemia. Se está perfilando la segunda oleada de contagios en el distrito metropolitano de Quito. Existen 2 casos de la nueva variante del Reino Unido de SARS-CoV-2 y actualmente nosotros estamos en coordinación con el Ministerio de Salud Pública. En su informe semanal en el Consejo Metropolitano, la secretaria de Salud, Jimena Barca, detalló que los hospitales presentan casi una ocupación total en las unidades de cuidados intensivos, con una lista alta de personas en espera de una cama. La ocupación de camas de UCI supera el 96%, con espacios disponibles para poblaciones específicas. La lista de espera para camas UCI ha aumentado más de 83 personas en los últimos días. Frente a esto se suma un mayor índice de velocidad de reproducción del virus, es decir, más contagios. Uno de los problemas, según las autoridades, son las inconductas ciudadanas y las aglomeraciones en ciertas parroquias. Un aumento del índice de velocidad de reproducción que corresponde a 1.39, que en las semanas anteriores ha estado bordeando alrededor de 1. La estrategia del municipio es la compra de 100.000 pruebas de antígenos y la contratación de un laboratorio para el procesamiento de 40.000 pruebas PCR. Los procesos de contratación se mantienen, según Linda Guamán, asesora técnica. Y también nos encontramos en la fase preparatoria de esta compra que es de pruebas de antígenos. Esta va a ser una subasta inversa y esta aún se encuentra en la etapa preparatoria. Las autoridades exhortan a los ciudadanos a cumplir con las medidas de bioseguridad cuando la capital supera los 80.000 contagios, informó Priscila Cadena. Menores de edad con síntomas respiratorios relacionados al COVID-19 son otro grupo de la población que busca atención en hospitales de la capital. Galenos mencionan que el coronavirus en niños puede derivar en el síndrome de Kawasaki. Hasta el área de emergencia COVID del Hospital IES Quito Sur no solo llegan adultos y personas de la tercera edad en busca de atención, también existen niños. Más o menos se atiende alrededor del mes 40 pacientes pediátricos mensuales con COVID. Desde que comenzó la pandemia, ¿verdad? Más o menos hemos tenido un registro de entre 500 y tantos 600 pacienticos. Aunque se ha escuchado frecuentemente que este grupo de la población son los menos vulnerables al virus, eso no significa que no puedan contraerlo y presentar síntomas, señala Francisco Mora, coordinador. Diarreas, problemas respiratorios, tos, algunos llegan y desaturan. Incluso también han llegado a requerir unidad de cuidados intensivos. Un pequeño número ha llegado con neumonía severa, pero han salido favorablemente, pues han evolucionado bien. Ambos sostienen que hay que tener especial atención a estos síntomas, ya que puede desencadenar en el menor el síndrome de Kawasaki o inflamación de los vasos sanguíneos de todo el cuerpo. Este síndrome ocurre generalmente a las 3-4 semanas de haber tenido el COVID agudo. Pero esto no es lo peor, pues también se corre el riesgo que la enfermedad derive en un problema cardíaco. Porque de no detectarse y de que nadie lo sospechó, pasa silente, es un adulto con una patología cardíaca adquirida por el COVID. Señalan que afortunadamente hasta el momento la tasa de mortalidad de niños por COVID en esta casa de salud es 0. Se ha tratado, se ha ido a terapia intensiva, se ha manejado muy bien. Hasta ahora con ese tipo de niños todos se han ido a su casa. Por ello insisten en no descuidarlos bajo la falsa premisa de que los niños son inmunes. Lo ideal es que los niños se queden en casa, si no hay clase. No hay motivo de que los niños los tengan en la calle. En Quito informó Adriana Rojas. Atención, el feriado de carnaval no se suspenderá. Sin embargo, el COE Nacional exhortó a los gobiernos autónomos descentralizados a restringir ciertas actividades para evitar así la propagación del COVID-19. La única disposición que continúe vigente a escala nacional es la prohibición de eventos públicos masivos.
No podemos suspender el feriado. Esta vez las peticiones de varios sectores sociales de suspender el feriado de carnaval por la pandemia no pudieron contemplarse, pues existe una ley aprobada por la Asamblea Nacional que establece los días de asueto de todo el año para todo el país. Tampoco es posible que el COE Nacional restrinja algunas actividades para evitar aglomeraciones y contagios, pues ya no está vigente el estado de excepción. Tal cual ha dispuesto la Corte Constitucional, tenemos que actuar bajo norma ordinaria. Razón por la cual los 221 cantones serán los encargados de evaluar su situación y tomar decisiones. Aquí estamos haciendo referencia al tema de playas, que es una competencia directamente de los GATS. El control de los espacios públicos, el consumo de bebidas alcohólicas, el aforo de los centros comerciales, mercados, restaurantes, hoteles e incluso bares y discotecas deberán ser normados por los gobiernos autónomos descentralizados. En el país existen 82 COEs cantonales que han permitido y han aperturado ya los bares y 76 COEs cantonales que han permitido y han autorizado las discotecas y los centros de tolerancia. Por lo tanto, solicitamos que los mismos GATS sean los que generen los aforos y horarios para estas actividades. La única disposición que deberá acatarse a escala nacional es la prohibición de eventos públicos masivos. Y también ha definido que en el feriado de carnaval se disponga libre movilidad en la red vial estatal, es decir, en las carreteras ecuatorianas. Las autoridades gubernamentales esperan que pronto los municipios generen estrategias que eviten el colapso de la red de salud pública. En tanto, el exhorto a la población es realizar turismo en áreas abiertas, informó Sofía Vintimilla. La Fiscalía General del Estado continúa receptando las versiones de los involucrados en el presunto cometimiento del delito de tráfico de influencias. Relacionado a las vacunas de COVID-19, el lunes rindió su versión el ministro de Salud Juan Carlos Ceballos y este martes lo hicieron los denunciantes. Segundo día de toma de versiones por el presunto delito de tráfico de influencias y en la Fiscalía General del Estado Centro Norte de Quito. A la fila estuvieron los demandantes para ratificar la hipótesis que tienen contra el ministro de Salud Juan Carlos Ceballos. Y además hay una prohibición legal. Uno no puede hacer uso del cargo público para beneficiarse ni a sí mismo ni a una tercera persona, como sería en este caso la madre. Lo que nosotros estamos pidiendo es que la Fiscalía investigue, que justifiquen por qué razón, con qué criterio se priorizó a este centro privado de atención a personas adultas mayores. Son representantes de la agrupación Acción Jurídica Popular que el pasado 27 de enero oficializaron la denuncia que involucra al secretario de Estado por cómo se inició el proceso de vacunación contra el COVID-19, aparentemente sin priorizar a las personas que están en primera línea, como médicos, que le han declarado la guerra a la pandemia. Tráfico de influencias que creemos, y gran parte de los ecuatorianos creo que creemos ha existido, al haberse declarado por el propio ministro que se ha dado prioridad para vacunar a su señora madre. En este caso no importaría que solo sea una simple vacuna, el desvío de una simple vacuna para que ya se pueda consumar el delito de tráfico de influencias. Claro que sí, no hace falta que sean 10, 20, basta con que sea una, pero además no sabemos cuántas son. Es parte de la indagación previa que impulsa la Fiscalía con la intención de analizar si da el siguiente paso con la acusación. Pena va hasta 5 años. Depende de los agravantes, dependerá de varias circunstancias. Eso lo decidirá ya en el momento oportuno, si es que hay juicio y al tribunal penal correspondiente. Y sentimos que es hora de despertar. Informó Héctor Romero. El presidente de la Cámara de Comercio de Guayaquil plantea la posibilidad de que la empresa privada pueda importar la vacuna contra el COVID-19 con el fin de inmunizar a la mayor parte de la población. Desde el inicio el gobierno aclaró que la importación estaría centralizada, pero tras las primeras 8.000 dosis y los primeros escollos en la vacunación, desde Guayaquil los empresarios observan que podrían aportar con la importación de vacunas para que el proceso de vacunación sea mucho más rápido. La reactivación económica del país depende de la vacunación. Por ahora solo las transnacionales Pfizer y AstraZeneca han sido autorizadas. Entre ambas suman más de 6 millones de inyecciones. Para que hayan estas exenciones tributarias es el compromiso de vacunar a los trabajadores. Entonces cada empresa colabora con la vacunación de su gente y de sus familiares también. El código contempla la posibilidad de aplicar la deducción del gasto, lo explica el experto tributario Napoleón Santamaría. Vamos a suponer un ejemplo, $20,000
toda esa cantidad monetaria es plenamente deducible de la base imponible y por lo tanto deducible del impuesto a la renta. Vale citar que un proceso de inmunización operado por las compañías tiene una afectación de IVA al 0%. Con los análisis que hacen algunos organismos internacionales, los países desarrollados en este año, a mediados de este año, podrían ya tener vacunada una gran cantidad de la población. De momento no han elaborado un comunicado público. Están dispuestos, sin embargo, a las alternativas. Después de su comparecencia en la Fiscalía, el ministro de Salud no se ha pronunciado sobre el tema. Informó Jorge Escobar. 280.000 pruebas de antígenos para la detección del COVID-19 a escala nacional se destinarán para los miembros de las juntas receptoras del voto, quienes podrán acceder al examen hasta este viernes 5 de febrero de forma voluntaria. Únicamente los centros de salud de primer nivel pertenecientes a la red de salud pública son los autorizados para efectuar las pruebas de antígenos para la detección del COVID-19 para los miembros de las juntas receptoras del voto. Desde este martes que inició el proceso se registraron largas filas de personas que esperaban realizar el examen. Muchos mencionaron que no pensaban asistir a los recintos, pero luego decidieron hacerlo y cumplir con el deber cívico pese a los riesgos. Es un deber ciudadano, de igual manera pues todos tenemos que cooperar. Al principio estaba dudando, pero creo que es un deber cívico para todo el mundo y bueno, es mi primera vez y veamos qué tal. Mientras esperaban su turno, la mayoría de asistentes comentaban las previsiones que tomarán para evitar contagios. Para algunos, el ser parte de una junta receptora del voto no es nuevo. Yo había sido miembro de la junta como ya unas 4 veces, estudié la quinta, entonces siempre me toca. Ya sabía lo que me dieron. Ajá. Sí me da mucho miedo, pero no tengo el dinero para la multa, entonces ya nada, tengo que asistir. En tanto, en cada centro de salud se colocaron carpas en los exteriores para efectuar el proceso. Luego de la toma de la muestra, los resultados están listos en 15 minutos. Desde el martes 2 de febrero hasta el viernes 5 de febrero en horarios de 8 de la mañana a 5 de la tarde. El Ministerio de Salud Pública ha adquirido 280.000 pruebas, con lo cual garantiza la capacidad para todos los miembros de las juntas. Cuando se detecta un resultado positivo, inmediatamente se deberá comenzar un aislamiento de 10 días y la ausencia en la junta receptora del voto estará justificada. Un caso positivo tenemos que notificar al CNE para que ellos obviamente generen el reemplazo respectivo. Cuando llegue de un titular que efectivamente dio positivo, pueden tomar de aquellos suplentes que la prueba lo ha determinado que no tienen ningún inconveniente. Sin embargo, según datos del CNE, existe un alto número de miembros de las juntas que ya tuvieron coronavirus. Hay más de 19.000 miembros de juntas que ya han sido contagiados por COVID y ya superaron la enfermedad. Por lo tanto, ellos ya no necesitarían hacer esta prueba. Para conocer la dirección de los centros de salud más cercanos a su domicilio, deberá ingresar a www.salud.gov.es. Los únicos requisitos son el nombramiento del CNE y la cédula de identidad, informó Sofía Vintimilla. El ministro de Gobierno, la Policía Nacional y las autoridades provinciales ultiman detalles para los operativos de control y seguridad durante la jornada electoral. Más de 47.000 uniformados se desplegarán a escala nacional para brindar el apoyo a la ciudadanía. Ministros, viceministros, gobernadores, jefes zonales y más autoridades ultiman detalles de seguridad que se aplicarán antes, durante y después del proceso electoral. A pocas horas de producirse el primer acto que marca el inicio del proceso electoral, que es justamente el silencio electoral, tenemos que ya cumplir algunas tareas, tanto desde los temas de gobernabilidad como el control de seguridad y control del orden público. A través de un convenio de cooperación interinstitucional con el CNE, el Ministerio de Gobierno implementará dispositivos de seguridad externa que permitirán controlar el normal desarrollo de los comicios a efectuarse este domingo 7 de febrero en todo el territorio nacional. Sabemos a dónde tenemos que enfocar todas las capacidades de los 3 ejes. Lo que sí nos corresponde es garantizar que el proceso sea transparente e imparcializado y que gane que los ciudadanos escojan. El control policial incluye las instalaciones del Consejo Nacional Electoral, proceso de voto en casa, voto de las personas privadas de la libertad y recintos electorales. La actuación de la Policía Nacional, la actuación de las gobernaciones y de todos los funcionarios que tienen que ver
con las gobernaciones se tiene que enmarcar en estos principios de legalidad, legitimidad, transparencia, imparcialidad y previsibilidad. Estemos mirando muy bien que los recintos electorales estén debidamente preparados. Los uniformados además custodiarán el traslado de los kits técnicos, escáneres, computadoras y extremarán la seguridad durante el procesamiento de resultados oficiales. Es importante que después de que pasemos del escenario de los recintos electorales a las delegaciones provinciales, siempre se prevea el mejor dispositivo posible, de tal manera que podamos tener un control y podamos entregar la garantía necesaria a la autoridad electoral. Son más de 47.000 policías quienes darán seguridad a escala nacional durante la jornada electoral. Además, colaborarán con controles de las medidas de bioseguridad para evitar contagios de COVID-19, informó Sara Naranjo. Las reformas al Código Monetario y Financiero serán enviadas a la Asamblea el pasado el 7 de febrero. Según el Ejecutivo, se hará en esa fecha para evitar que el tema se politice por las campañas electorales. El presidente de la República y el ministro de Finanzas, Mauricio Pozo, indicaron que el proyecto de reformas al Código Monetario y Financiero llegará a la Asamblea el próximo lunes o martes por la siguiente razón. Lo que nosotros no queríamos es que bajo ninguna circunstancia las reformas al Código Monetario y Financiero afecte el tema electoral. Que nadie se aproveche ni en favor ni en contra del tema. A decir de Pozo, esta ley defiende la dolarización. Los recursos que están depositados en el Banco Central son recursos de todos los ecuatorianos. Para evitar el mal uso de los mismos, se requiere transparentar la información de esos fondos depositados ahí. Y para ello hay que volver a lo que en un momento existió, que fueron 4 sistemas de balance, donde uno podía identificar claramente que si el Banco Central quería acuñar 50 centavos, había 50 centavos de dólar que respaldaba esa acuñación. Según el ministro de Finanzas, del sistema de balanzas garantiza la liquidez. Para eso hay que hacerle al Banco Central independiente. No digo que esté suelto de Dios ni ley, lo que estoy diciendo es que actúe como actúa en la gran mayoría de países, con una estructura orgánica, con un directorio cuyos nombres son propuestos por el presidente de la República en una terna a la Asamblea escoge de esos nombres. Aseguran que los miembros que conformarán la Junta Monetaria no serán ministros, sino personas técnicas. El tiempo de permanencia de los directores va a superar el periodo de gobierno. La idea es que estén ahí 6 años, es decir, no van a responder de ninguna manera al Ejecutivo. El proyecto tenía que presentarse en el mes de enero, pero el Consejo de Administración Legislativa CAL estaba incompleto debido a que varios de sus miembros están en campaña política. A partir del lunes, este organismo de la Asamblea Nacional ya se reintegra. Informó Valeria Navarro. Este martes, la Fiscalía inició la recepción de las versiones libres y voluntarias de personas allegadas al presentador Efraín Ruales y quienes lo vieron minutos antes de su asesinato el 27 de enero. Su pareja, la también presentadora Alejandra Jaramillo, fue la primera en acudir a las oficinas del Ministerio Público para rendir su declaración. El guardia de la garita del gimnasio que frecuentaban también brindó su versión. La Policía Nacional ha recibido más de 60 llamadas desde el anuncio de recompensa de $50.000 para quien entregue información del caso. Además, un plantón contra la muerte y la inseguridad se llevó a cabo en el centro de Guayaquil. Centenares de personas cuyos familiares han sido víctimas de sicariatos se apostaron en los bajos del edificio de la Fiscalía para exigir avances en la investigación de los crímenes. Llegó con una fotografía del presentador de televisión Efraín Ruales, quien fue asesinado hace una semana en Guayaquil, a pedir justicia. Me siento muy triste un poco. Pido justicia y que puedan solucionar todo. Así como ella, llegaron familias enteras con pancartas, gigantografías, globos y pitos para exigir la agilidad en las investigaciones. La mayoría de las víctimas han sido por sicariato. Y hasta el día de hoy la justicia no ha puesto ni siquiera un grano para que se esclarezca el asesinato de mi hijo. Hoy han quitado la vida de mi hijo y de mi nieta, y eso no debe quedar en la impunidad. Mi hijo, un hombre joven, mi nieta recién cumplió 1 año. Cristina fue en noviembre,
Lisbeth en diciembre y en enero Efraín Ruales, como casos demasiado complicados y trágicos. Este plantón fue organizado por la Federación Nacional de Abogados, el Movimiento Ecuador con Dignidad, Frente de Defensas de Jubilados, Mujeres contra la Violencia, Movimiento Río Guayas, entre otros colectivos. Ellos aseguran que son aproximadamente 10 casos que reposan en la Fiscalía y que sus investigaciones están a la espera. Aunque ellos estén trabajando calladitos, pero están trabajando para sacar algún provecho de esto. Confiamos en la policía, confiamos en la fiscalía. Todo tiene que salir resuelto. Estas personas se concentraron frente a la Fiscalía del Guayas, en pleno centro de Guayaquil. Elementos de la Policía Nacional permanecieron en el lugar y aseguran que a diario estas agrupaciones llegan para expresar su voz de protesta. Normalmente se está evidenciando diferentes agrupaciones, diferentes gentes que vienen bajo sus pretensiones y bajo el lema de exigir justicia. En lo que va del 2021, se han registrado a nivel nacional 30 casos por muertes violentas, informó Carlos Julio Gurumén. De regreso, una pareja resultó amputada en parte de sus extremidades inferiores tras una explosión de un tanque de helio en el sur de Quito, el producto que era utilizado para inflar globos. Un fuerte estruendo alteró el diario vivir de los moradores de Los Cóndores Sur de la ciudad de Quito. Estábamos nosotros en la casa cuando se escuchó una explosión fuertísima. Se retumbaron los vidrios y toditos salimos. Y vinimos acá y ya vimos que un señor salió herido, todita la pierna ensangrentada. El susto e impresión fue aún mayor cuando los vecinos se percataron que una persona afectada por la explosión de un tanque de helio estaba amputada, una de sus extremidades inferiores, hasta que lleguen los organismos de socorro. Hicieron lo que más pudieron. Subieron algunos vecinos a la terraza a ver en qué se podía ayudar. Entonces pidieron hielo a todos los vecinos y los que pudimos dar. Entonces yo subí con el balde de hielo y ahí es lo que yo pude ver. No existen pérdidas humanas, únicamente personas heridas. Ocurrió aproximadamente a las 10 de la mañana de este martes. Hasta el lugar llegaron miembros del Cuerpo de Bomberos y Policía Nacional. A nuestra llegada nosotros constatamos la presencia de 2 personas heridas. Una persona de aproximadamente 40 años de edad con una amputación total de la pierna izquierda. La otra persona de género femenino, aproximadamente 45-50 años de edad, una amputación parcial en el miembro izquierdo. Aparentemente la pareja se dedicaba a la comercialización de globos inflados con helio, sin tomar las precauciones de seguridad del caso. Hemos podido constatar nosotros en base a la inspección en el local, en la vivienda, porque no es un local, en la vivienda hemos encontrado 2 cilindros de helio. La verdad no están adecuadas para realizar trabajos con cilindros de alta presión. Al momento se recuperan en casas de salud de la capital, informó Héctor Romero. 2 volquetas fueron quemadas en la parroquia de Borbón del cantón Eloy Alfaro, provincia de Esmeraldas. Producto de ello, un conductor falleció y otro resultó herido. La policía trabaja en buscar pistas para dar con los responsables y los motivos del mortal atentado. Todo sucedió en un camino vecinal de la parroquia de Borbón al norte de Esmeraldas. Según el relato del sobreviviente, fueron contratados para transportar material pétreo. Nunca se imaginaron que les tenían una emboscada. Lejos del centro poblado, en una zona desolada, aparecieron varios sujetos a bordo de una motocicleta y les obligaron a parar la marcha. Que se investigue este caso porque hoy son 2 compañeros, un compañero, mañana podemos ser cualquiera de nosotros. El sobreviviente no sabe por qué les atacaron, no se llevaron nada. Fue testigo como a su compañero y amigo le dispararon. El cuerpo sin vida quedó tendido en el camino de tierra. Esta situación se nos ha salido de las manos a las autoridades. La delincuencia está fatal. Lastimosamente da mucha pena por todo esto que ha pasado. Tras disparar a los 2 conductores, quemaron los camiones. Cuando acudieron los bomberos, las volquetas estaban aún prendidas. Las 2 cabinas quedaron prácticamente destruidas por el fuego. Tenemos identificado ya a un posible autor. Como les manifesté, con fines de tipo investigativo no podemos adelantar mayores detalles. En el sitio, agentes de la DINASED levantaron un casquillo y otras evidencias. Los investigadores manejan 3 hipótesis: si se trató de un intento de robo de vehículos, venganza o ajuste de cuentas. Estamos por parte de Policía Nacional, de Fiscalía, realizando las respectivas pericias pertinentes para dar con el móvil de este lamentable hecho.
en la misma zona, en el malecón de Borbón, en momentos que los uniformados realizaban patrullajes preventivos, se percataron de varios sacos que contenían cocos. Al ser revisados minuciosamente, encontraron 51 paquetes de marihuana que estaban camuflados entre la fruta. Todo sería para consumo interno, informó Iván Casamen. Un presunto delincuente murió en la parada Santa Bárbara del corredor suroccidental en la capital. El odio occiso le habría robado el celular a una señora. El guardia de seguridad intervino sin imaginarse que el sospechoso iba a fallecer. La afluencia de personas que esperaban el bus jugaba a favor de un presunto delincuente. Buscó confundirse entre los pasajeros, dijeron, pero con la firme intención de aprovechar la mínima oportunidad y meterle la mano a quien se le cruce en la parada. Una mujer fue la afectada, pero se percató que le sacaron su celular, logró identificar al responsable y no le aflojó. Se conoce de primera instancia que una persona de sexo masculino había tratado de robar un celular, motivo por el cual es capturado por la víctima y por el guardia del andén. Más personas auxiliaron a la mujer. Al sospechoso presuntamente lo agredieron. El guardia de seguridad fue en auxilio de la señora cuando tenía sometido al arranchador o descuidero. Algo pasó, se desplomó y no volvió a pararse. Realizarán las investigaciones pertinentes para determinar las causas. Tendido en el piso no respondía. Cuando llegaron los paramédicos solo confirmaron su deceso. Entonces las cosas se agravaron. Fue necesario la presencia de agentes de la DINASED criminalística para el levantamiento del cadáver. Se desconoce si posee antecedentes, es una persona de sexo masculino aproximadamente de 25 años de edad. La delincuencia por este medio no ha bajado. El examen de autopsia revelará qué pasó con el sospechoso de robar el celular. Para investigaciones fueron retenidos el guardia de seguridad que custodiaba la parada Santa Bárbara del corredor suroccidental y la dueña del teléfono. Los dirigentes señalaron que los robos son a diario en la ruta. Se ha estado tratando de frenar la delincuencia en cada uno de los andenes. Difícil, ya que mientras uno se preocupa por un andén, en otros andenes la delincuencia sigue. La empresa pública metropolitana de transporte de pasajeros, mediante un comunicado, indicó que colaborará con las investigaciones para esclarecer qué mismo pasó en el interior de la parada, que está recopilando el material registrado por las cámaras de seguridad. En Quito informó Iván Casamen. Y en Cotopaxi se registró una pelea entre primos que terminó en muerte violenta cuando uno de ellos utilizó una correa para asfixiar a su víctima. Sobre la calzada quedó el cuerpo de un hombre de 24 años, quien al parecer murió en manos de su propio primo de 19, una riña que terminó en muerte. Empiezan a discutir y posteriormente a pelear. En esa riña que es ocasionada por estos dos individuos, el señor Jorge Andrés, con una correa de cuero, le procede a ahorcarle al señor Álvaro Antonio y presentando una escoriación a la altura del cuello. El victimario habría llegado desde Quito para visitar a sus familiares en Pastocalle, esto en la provincia de Cotopaxi, cuando con unos tragos de más todo terminó en tragedia. Habían estado libando anteriormente y posteriormente, cuando ya se iban a retirar, se ocasiona esta pelea, debiendo indicar que la arma constrictora es la correa de cuero personal del señor José Andrés, de 19 años de edad. Varios vecinos se mostraron preocupados frente al hecho. Ellos fueron los testigos del suceso ocurrido en este sector. La ambulancia me demoró casi una hora en llegar acá para que le auxilie al señor. Hoy el sospechoso se encuentra detenido en la cárcel de La Tacunga. Se trata de la primera muerte violenta en Cotopaxi en lo que va del año. Informó Marilyn Jaramillo. En el norte de Quito fue capturada una mujer que intentaba comercializar 2 armas de fuego. Policía Judicial presume que los revólveres tenían que llegar a manos de organizaciones delictivas. Al parecer, la venta y alquiler de armas de fuego se ha convertido en un negocio bastante atractivo. En esta oportunidad, una mujer fue sorprendida cuando en una maleta llevaba 2 revólveres y varias cajas de munición. Las cuales son utilizadas efectivamente para cometimiento de diferentes asaltos, ¿no? Del cuadro de mando integral, asaltos y robos a mano armada, entidades financieras, robo a personas. En el mes de enero, agentes de la Judicial del Distrito Metropolitano de Quito han logrado el decomiso de 20 armas de fuego, unas de fabricación artesanal, otras importadas. Los policías investigadores presumen que el negocio de la renta a organizaciones delictivas deja buenos réditos a los dueños del armamento. Estas personas que adquieren estas armas, lo que ellos buscan es
generar recursos económicos de alguna u otra forma. Muchas veces lo alquilan con la finalidad de que luego de que son utilizadas son escondidas. A pesar que en el país está prohibida su fabricación, entre las hipótesis que maneja la policía, que muchas ingresan de Colombia y Perú por los diferentes pasos ilegales, aunque tampoco descartan que haya elaboración nacional clandestina. Puede ser también que algunas de la fabricación nacional aún quedaron rezagos o hay sitios donde todavía se están elaborando. La mujer que cargaba los revólveres prefirió no decir mucho. La ecuatoriana de 26 años de edad no tiene antecedentes. Las pericias en el Departamento de Criminalística determinarán si fueron utilizadas en actos delictivos como sicariatos, sacapintas y homicidios. Los mercados negros siempre van a buscar abastecer a través de armas de fuego, ya sean tipo revólveres o tipo pistolas. Estas armas no son traídas de manera legal. Son traídas por caminos o por trochas o de manera fraudulenta. Febrero como que no va a ser la excepción, ya cayeron las 2 primeras armas y la policía camina atenta. La colaboración ciudadana es fundamental para en algo recuperar la tranquilidad en las calles. En Quito informó Iván Casamen. Una patrulla del ejército colombiano mantuvo un combate a fuego cruzado en el municipio de Tumaco, fronterizo con la provincia de Esmeraldas. Un guerrillero fue abatido. Además, incautaron uniformes militares y armamento posiblemente ecuatoriano. Son momentos en que el ejército colombiano en la costa del Pacífico nariñense llegan con el cuerpo batido en el combate de alias Negro, parte del GAO residual Los Contadores, que opera en este punto fronterizo con el Ecuador, cuyos tentáculos han avanzado hasta las regiones más cercanas a territorio nacional, como las parroquias del Carmelo, Julio Andrade, en la provincia del Carchi. Consiguió un importante resultado en contra del grupo armado organizado residual Contadores que delinque en la jurisdicción. Es así como en el desarrollo de acciones ofensivas se sostuvo un combate en la vereda Charco Largo del municipio de Tumaco, en donde se obtuvo como resultado la muerte en desarrollo de operaciones militares de un sujeto que hacía parte del componente armado de esta estructura. Uniformes militares y armamento de grueso calibre fue incautado en el combate que se registró en una vereda del municipio de Tumaco frente a la provincia verde de Esmeraldas. Al parecer, los insurgentes descansaban en la zona cuando se encontraron con la patrulla militar, en donde se logró la incautación de 2 fusiles, 15 proveedores, abundante munición, material de intendencia de uso privativo de las fuerzas militares. Con este resultado se afecta la estructura armada de esta organización criminal responsable de múltiples crímenes contra la fuerza pública, la población civil. Este grupo armado es el protagonista de eventos delictivos como secuestros, extorsiones y combates fuertes con otros GAOs por posesión de territorio, lo que hace que decenas de comuneros migren de sus tierras buscando refugio en poblaciones cercanas, en donde se han generado desplazamientos, confinamientos, además de la confrontación que se da entre estructuras dedicadas al narcotráfico. Con imágenes de José Cedeño desde Nariño, Colombia, informa Miriam Enríquez. Ahora nos vamos a Guayaquil. Se empieza a observar un mayor contagio del COVID-19 entre jóvenes adultos, una población que normalmente se mostró bastante resistente a la pandemia. Expertos consideran que la razón sería la falta de cuidados del propio individuo. Fue una nueva intervención municipal a uno de los sectores en el norte de la ciudad. Se trata de Samanes, uno de los puntos que, según el último informe epidemiológico, presenta mayor índice de ciudadanos contagiados por COVID-19. Samanes, Urdesa, Guasmo Norte y Socio Vivienda 2. Se presume que es porque después de las horas laborables la gente acude aquí a comercio, sobre todo de alimentación. Para el reporte de la cuarta semana, el Departamento de Salud Municipal registra un ligero decremento en cuanto a cifras. De 10 por 10.000 casos sospechosos que tuvimos la semana pasada, ahora tenemos 9.7 por 10.000, no hay diferencia. El número de casos confirmados está también en 1.2 por 10.000, al igual que la semana anterior, y la tasa de infección o tasa de contagio está en 0.97, 1. Sin embargo, les preocupa saber que entre las personas que actualmente se encuentran contagiadas hay un alto margen de jóvenes adultos. Precisamente, se trata de aquellos quienes presentaban mayor resistencia al virus. Son las personas que económicamente tienen actividad o porque se descuidan con conciertos, con reuniones, con eventos sociales. Por ello, el municipio de Guayaquil procedió con la intervención en 4 nuevos sectores, con fumigaciones, controles, a fin de evitar nuevos contagios. No es época de diversión, no es época de aglomeración, de fiestas, estamos en épocas de muerte, de terror. Informó
José Morales. Decenas de familiares de pacientes de los hospitales Universitario y Guasmo Sur se quejan porque deben esperar a la intemperie para obtener información sobre sus allegados. Según la autoridad, la medida se adoptó para evitar aglomeraciones debido a la pandemia. Cada uno se protege como puede. Llevan sus asientos o improvisan con lo que encuentran entre el polvo de su propia impotencia. Tenemos que improvisar estos plásticos y sentarnos acá en el muro ni nada. La silla nos la prestan los guardias y todo eso. Sucede en 2 hospitales del Ministerio de Salud en Guayaquil. En el Universitario, por ejemplo, al mediodía es la hora pico y más de un cuestionamiento. La primera vez que llovió yo estuve aquí y así mismo con lluvia me fui mojada. Yo soy de aquí, yo vivo por el batallón, pero mi hija vive en Durán. Antes, afirman, los hacían pasar a la sala de espera, pero la pandemia lo ha trastocado todo. Si nos quieren dejar aquí afuera, que pongan un techo y una silla donde sentarse para que no nos quememos o nos mojemos con la lluvia. Solamente los guardias nomás son los que llaman acá para pedirle la ropa, algo para el paciente que está dentro. En el Guasmo Sur no habían tantos, pero tenían suficientes argumentos, dijeron. Ellos nos piden un número telefónico, ellos nos llaman, pero si no nos llaman no tenemos a dónde llamar nosotros. Solicitamos una entrevista a la Coordinación Zonal de Salud para conocer el protocolo establecido. Informaron que son medidas de prevención por la pandemia. No nos quieren ni prestar un baño, un servicio higiénico. No nos quieren prestar. Aquí verán dónde, si se van a meter por allá por los montes. Informó Jorge Escobar. Decisión Electoral 2021. Jimena Peña es la única mujer en la papeleta de candidatos a la presidencia de la República. Peña inició su carrera política con la Revolución Ciudadana del exmandatario Rafael Correa y al final se alejó del gobierno de Lenín Moreno. Conozcamos más de su perfil político en la siguiente nota. Era la niña de casa, de un hogar humilde lleno de amor y unidad que residía en el centro de Cuenca. Allí creció Jimena del Rocío Peña Pacheco con sus 5 hermanos. Pero fue en 1995 cuando tenía 20 años. Una decisión la hizo cambiar de rumbo en su vida. Emprendió una arriesgada y peligrosa travesía. Migró a Estados Unidos y nos contó cómo y por qué. Exiliados de la falta de oportunidades, de la desesperanza, en búsqueda de mejores días para el futuro, para la familia. Así es que yo me fui de irregular a Estados Unidos, contraté un coyote en aquellos años, en el 95, me costó $7,000 el viaje. Estudió y obtuvo algunos títulos universitarios, trabajó en empresas de categoría internacional y estatales, hasta que en el año 2008 se unió a la Revolución Ciudadana. Así ha sido parte de la vida de la ahora candidata a la presidencia de la República por el movimiento Alianza País, que regresó a Ecuador con su mascota, un gato de más de 10 años. Y aquí la vemos nuevamente en el calor familiar. Somos una familia muy unida, una familia muy cercana, muy cariñosa entre nosotros, entonces también vamos a visitar a mis hermanas, donde la una, donde la otra, hacemos un café, vemos una película. Mi mamá y mi papá cada que vengo, sí, hay que decirlo, sí me miman. Y una magnífica estudiante, todos los años sacaba sus diplomas. Fue presidenta del colegio estudiantil y una magnífica estudiante, todo abanderada, todo muy bien. Realmente disfruto mucho de la presencia, de la comida de mi mamá, igual de los cariños de mi papá. Aquí reconocen que Jimena le dedica mucho tiempo a la política y ven que no es fácil ser asambleísta o integrar un movimiento político, donde han existido momentos cruciales en la toma de decisiones. ¿La familia influye en eso también? Mis padres no es que me dicen vota sí o me decían vota sí o vota acá, pero me decían, mira Jimena, haz lo correcto, mija, y no te vayas a ensuciar las manos. Y cuando estamos tomando decisiones trato siempre de pensar en mi familia. No quisiera que en algún momento ellos lleguen a avergonzarse de mí. Es Jimena Peña, aspirante a Carondelet, que sacrificó a su familia desde muy joven y ahora está aquí nuevamente, con ellos, recibiendo el respaldo en esa nueva etapa de su vida, esa vez electoral, informó Charlie Pisa.
A continuación, conozcamos más de las propuestas de campaña de la candidata Jimena Peña. La iniciativa de renta básica de emergencia, que lo que es un mecanismo de pago virtual que le va a permitir a los ecuatorianos recibir una cantidad de dinero virtual para cubrir sus gastos básicos, como por ejemplo el agua, la luz, su pago de seguridad social voluntaria, sus alimentos. Esto como una respuesta inmediata para ayudar a esos miles de ciudadanos que se encuentran totalmente asfixiados por la pandemia y por la crisis económica. Como la única candidata mujer en esa papeleta, vamos a declarar en emergencia el sistema de protección de derechos de nuestras niñas y de las mujeres del país. Queremos combatir el femicidio, queremos combatir la violencia intrafamiliar, queremos además trabajar por la independencia económica de la mujer para generar ese empleo que la mujer ecuatoriana necesita, para capacitarla para que pueda enfrentar una nueva vida una vez que sale de una relación violenta.